Shalom, shalom, hermanos y hermanas. Feliz sábado. Feliz sábado. Yo me llamo Capitán Sofonía y a mi izquierda Capitán Javier. y delante de mí, Oficial Yamagan. y como siempre, bienvenido al Reino del Norte Show. El tema de hoy es los que tropiezan en la palabra. Los que tropiezan en la palabra. ¿Por qué los que tropiezan en la palabra? Porque esta Biblia no es para todo el mundo entenderla, ¿ok? Hay muchos, especialmente los que están en la iglesia católica, en todas esas religiones, están tropezando con la palabra. Shalom, hermano Rufo. ¿Cómo estamos, Shalom, hermano hermano. Rufo? Estamos bien. Bien. Estamos ya terminando el programa porque ahora ya aquí son las 9. Son las 9:07. Nosotros estuvimos esperando a las 8 que Está ustedes bien, nos hermano, no interceptaron. hay problema. Para la próxima, si puede entrar temprano, ahora vamos a comenzar el programa. El tema de hoy se llama Los que tropiezan en la palabra. Vamos a abrir con Romanos, capítulo 13 y versículo 11. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Ajá. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Ustedes los hispanos, nativoamericanos y negroamericanos, los negros, los ser llamados africanos, es hora para despertar. Tienen que despertar de su verdadera herencia, despertar de sus verdaderas costumbres, sus leyes, su verdadero nombre, que son los israelitas. ¿Ok? Lee. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Porque ahora está más cerca nuestra salvación. Ya nosotros sabemos que somos los israelitas. Ya sabemos que estamos más cerca desde el tiempo de Jesús y los discípulos hasta ahora. El tiempo está más cerca, ¿ok? Ya la verdad está regresando a la tierra. Sabemos quiénes somos. Es hora para despertar del sueño. ¿Cuál sueño? El sueño americano de que aquí a llegar a las Américas hay riqueza, hay salvación, hay ¿cómo se dice? Libertad. Eso no es verdad. Es un sueño, es una pesadilla. Tenemos que despertar del sueño. Es un sueño que no nos vale a nosotros. ¿Ok? Tenemos que despertar la realidad que somos los israelitas y que Dios nos da las leyes. ¿Para qué? Para gobernarnos y para estar una nación separada. ¿Ok? Lee. Eso es todo. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Que cuando creímos, cuando estaba Jesús en la tierra. ¿Ok? Ya estamos más cerca al tiempo, a la llegada, al regreso de Jesucristo. ¿Ok? Vamos a abrir, a seguir con el libro de Juan, capítulo 10 y versículo 27. ¿Ok? Tropezando en la palabra. ¿Ok? Lee. San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros somos las ovejas. En el libro de Mateo, vamos a leerlo bien rápido. Okay. Dice Jesucristo. Jesucristo nos llama ovejas, ovejas perdidas. Okay. Vamos a leerlo bien rápido. Mateo 15 y 24. San Mateo capítulo 15, versículo 24. Ajá. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Enviado a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nosotros somos perdidos. Si hay una gente en este mundo que están perdidos, son los ser llamados hispanos, negros y nativoamericanos. ¿Por qué? Porque ustedes no conocen quiénes son. Han caído, están por debajo de todo el mundo. Son una oveja perdida. ¿Ok? Pero ahora estamos encontrando que nosotros somos los israelitas, que Dios es para nosotros. Jesucristo murió para nosotros. ¿Ok? Regresa a Juan 10.
San Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz. So, mis ovejas, los israelitas, oyen la voz de Jesucristo. Lee. Y yo las conozco y me siguen. Y él conoce quiénes son su gente. Jesucristo vino, murió para las ovejas perdidas de la casa de Israel. No todo el mundo, de la casa de Israel. Y me siguen. Los que están supuestos a oír la palabra y conocer quiénes son, van a escuchar la palabra y van a seguir a Jesucristo y todo lo que Él dice, de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? Por eso que el tema se llama tropezando en la palabra. Muchos de ustedes tropiezan en la palabra, creen que esta Biblia no es de ustedes, que es para todo el mundo. Eso es mentira, comenzada con la Iglesia Católica, con las religiones que están en el mundo engañando a la gente. ¿Ok? La Biblia es tu herencia, tu verdadera herencia. ¿Ok? ¿Leíste 28? No, Señor. Lee. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Él nos da vida eterna. ¿Ok? Lee. Y no perecerán jamás. Ya nosotros vamos a seguir pereciendo en este mundo. ¿Ok? No vamos a seguir en opresión. No vamos a seguir en cautiverio. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo está listo para liberarnos. ¿Ok? Y ahora estamos liberando la mente de nuestra gente de la mentira. Porque si tú crees en un Jesucristo blanco, tú estás cautivo. ¿Okay? Tú crees en un Dios blanco, estás cautivo. Si tú crees que tú eres hispano, tú crees que tú eres latino, dominicano, puertorriqueño, cubano, colombiano, tú estás cautivo. ¿Okay? Hay que liberarte. Y lo que te va a liberar es la palabra de Jesucristo. Right. Y I have a scripture. Déjame acabar este primero y después tú lo puedes leer. Léelo. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos va a quitar esta palabra de la mano. Ya nosotros tenemos nuestra verdadera herencia, nuestro libro que nos va a liberar, que nos da el poder. ¿Okay? Nadie nos va a arrebatar este libro de la mano. Ya la tenemos y no la vamos a soltar. Vamos a liberar a nuestra gente. ¿Ok? ¿Qué tú tienes, capitán? Ve a Salmo 119 y el versículo 40 y después brinca al 45. Salmos capítulo 119, versículo 40. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Tú tienes que anhelar, tú tienes que querer leer la Biblia. All right? Porque como el capitán dijo, esta Biblia es nuestra salvación. ¿Ok? Pero tú tienes que, léelo otra vez. He aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Tienes que tener ese deseo. Tú tienes que desear a leer, a aprender. Tú tienes que desear no cometer el pecado. Porque el pecado es peor que la droga. ¿Okay? A veces el pecado se siente tan poderoso en ti que tú puedes ayunar y después luego el próximo día pecar otra vez el mismo pecado. ¿Tú entiendes? La Biblia dice que he aquí, yo he anhelado tus mandamientos. Ajá. Vivifícame en tu justicia. Brinca al 45. Versículo 45. Y andaré en libertad. Ahí eso porque él dice la Biblia te libera. Te libera de esos malos pensamientos y todas esas cosas. Tú tienes que querer leer esta Biblia y aplicarlo. ¿Lee? Porque busqué tus mandamientos. ¿Y ese por qué? Porque tú buscaste los mandamientos. Los mandamientos están ahí. Todo el mundo tiene una Biblia. No hay nadie, no hay nadie en el mundo que yo pueda decir que no tenga una Biblia en algún rincón de su casa. Todo el mundo tiene una Biblia. Pero tú tienes que querer para recibir esa libertad. Ok, vamos a leer ahora el libro de Osea, capítulo 14 y versículo 9. El libro de Josea, capítulo 14, versículo 9. Ajá. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa.
porque los caminos de Jehová son rectos, Los caminos de Dios son rectos. Lee. y los justos andarán por ellos. Los justos andarán por ellos. Los justos andarán. ¿Verdad? Los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán. So, los justos van a andar en el camino de Dios. ¿Ok? Sigue leyendo. Mas los rebeldes caerán en ellos. Los rebeldes van a caer en ellos. ¿Van a caer en qué? En la Biblia. Van a leer la Biblia y van a caer, van a tropezar. ¿Ok? Pero vamos a ver cuál es el camino de Dios. ¿Cuál es en que vamos a andar los justos? Léeme el libro de 2 Juan y versículo 6. ¿Ok? Porque muchos de nuestra gente, los latinos, ser llamados latinos hispanos, dicen que aman a Dios. So, si tú amas a Dios, tú tienes que andar en sus caminos. ¿Ok? Lee. San Juan capítulo 2, segundo San Juan capítulo 1 versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. ¿Cuál es el amor? Que andemos según sus mandamientos. Tenemos que andar en sus mandamientos, caminar en sus mandamientos. Lee. Este es el mandamiento, que andéis en amor, Ajá. como vosotros habéis oído desde el principio. Como oímos desde el principio, desde que Dios creó el mundo, ¿verdad? Está la ley. Él le dio la ley a Adán y Eva. Desde ese principio, ¿verdad? Es andar en los caminos de Dios, ¿verdad? Que son justos. ¿Pero qué? ¿Qué dice en Osea? Regresa en Osea y donde dice por qué los caminos. Osea 14 y 9. Josea capítulo 14 versículo 9. Ajá. Porque los caminos de Jehová son rectos, Ajá. y los justos andarán por ellos. Vamos a andar por ellos. Lee. Mas los rebeldes caerán en ellos. Los rebeldes caerán en ellos. No van a saber cómo leer la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos se están llevando del opresor, del enemigo que te ha dado la religión. ¿Ok? Desde que llegó Cristóbal Colón a nuestra tierra, ¿verdad? Y engañó a los ser llamados nativos, los taínos, los ser llamados dominicanos, los hispanos, ¿verdad? Hemos caído en qué? En la religión. Eso es lo que dice, los rebeldes caerán en ellos, caerán en la Biblia que están leyendo, pero no saben cómo dividir la palabra, entender la palabra de Dios. Ok, so nosotros estamos aquí, los profetas, para enseñarle correctamente cómo leer la Biblia, ok, cómo entender la Biblia. ¿Qué es lo que hay que hacer para entender la Biblia? Hay que andar en los caminos de Dios. Las leyes es lo que te da sabiduría. Ok, vamos a leer Isaías 28 y 9. Tropezando en la palabra. Ustedes han tropezado en la palabra. Hay que ahora andar recto en el camino de Dios. ¿Ok? Isaías capítulo 28 versículo 9. Ajá. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Léelo de nuevo. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién se enseñará ciencia? Esa ciencia es sabiduría. ¿Ok? Lee. ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A quién se hará entender doctrina? ¿Ok? ¿Cuál es esa doctrina? Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 1 y 2. ¿Cuál es esa doctrina? ¿Okay? Dice ahí, ¿o a quién se hará entender doctrina? ¿Cuál es la doctrina que dice la Biblia? Proverbios, capítulo 4 y versículo 1 y 2. Proverbios capítulo 4 versículo 1. Ajá. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, Ajá. y estad atentos para que conozcáis cordura, Ajá. porque os doy buena enseñanza. ¿Os doy qué? Buena enseñanza. Buena enseñanza. La Biblia te va a dar buena enseñanza. Lee. No desamparéis mi ley. ¿No es qué? No desamparéis mi ley. No desamparéis mi ley. Aquí no dice doctrina. Pero en En inglés, inglés te dice doctrina, ¿ok? Pero
estamos bregando ahora con qué? Con la Biblia en español, que fue traducida ¿en qué año fue? Este es 1960. So, tenemos que entender eso, pero cuando la Biblia dice doctrina, la doctrina es la ley de Dios, Right. ¿ok? Tú puedes ir a 2 Timoteo 3:16 que dice doctrina. Vamos a leerlo. Could turn this over. Segundo Timoteo 3:16. Segundo Timoteo capítulo 3 versículo 16. Este es el precepto para Proverbios 4 y 2. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto Lo quitaron. y enteramente preparado para toda buena obra. Con eso es que tenemos que bregar, hermanos y hermanas, que tenemos que, como dice la Biblia, en todo tenemos que ir al enemigo, hasta en la Biblia esta que estamos leyendo. Pero si Dios quiere, nosotros los israelitas vamos a traducir la Biblia para mejor entender la escritura, ¿ok? Como Dios quiere. Como dice doctrina en Proverbios 4 y 2 en el inglés, dice doctrina es la ley de Dios. La doctrina es la ley. Okay, eso es lo que yo quería que ustedes entendieran. Vamos a leer, vamos a regresar a Isaías. El libro de Isaías capítulo 28 versículo 9. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? Ajá, A los destetados, ajá. a los arrancados de los pechos. A los arrancados de los pechos. ¿Quiénes son los arrancados de los pechos? Un bebé, ¿ok? A un bebé. Un bebé hay que darle que leche. No se le puede dar carne, no se le puede dar comida pesada. ¿Por qué? Porque se ahoga. Lo mismo para ustedes, hay que darle la leche. La leche es que la palabra de Dios, lo básico, para ustedes poder entender la Biblia, ¿ok? Tenemos que leer, tenemos que seguir la ley, seguir los mandamientos, ¿verdad? Y aprender lo básico, all right? Vamos a leer Salmo 69 y 22. Mira. Pero en Proverbios 1 y 2 te dice para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes de la Biblia. Exacto. Right. El libro de Salmo 69 y 22. El libro de Salmos, capítulo 69, versículo 22. Sea su convite delante de ellos por lazo. ¿Sea qué? Su convite. ¿Qué es lo que es convite? Yo te lo busco. Vamos a buscarlo, porque vamos a cogerlo al paso, ¿verdad? Y para que todo el mundo entienda lo que dice la Biblia. C-O-N-V-I-T-E. Convite. A ver. Definición. Convite. Comida o banquete en el que se celebra algo y al que solo acuden invitados. In English it says stable. Mhm. English Stable. says stable. Yeah. Ok. So, Eso En no es el lo inglés dice tablas. La tabla es la Biblia. ¿Por qué? Porque en la tabla es a donde se escribe, ¿verdad? So, en el inglés dice table, tabla, donde la Biblia se traduce es la Biblia, ¿ok? Right. No es una mesa con comida. Exacto. So, vamos a leerlo de nuevo. Sea su convite delante de ellos por lazo. Para que sea que, sigue leyendo. Y lo que es para bien, Lo que es para bien, la Biblia, ¿verdad? por tropiezo. Su convite, su tabla, la Biblia, es para bien de nosotros los israelitas. Por tropiezo. Pero para los que no los que no están supuestos a entender la Biblia, lo que no es para recibir, los que no son de Dios, va a ser para tropiezo.
esta Biblia va a ser para tropiezo para mucho de nuestra gente y para las naciones. ¿Por qué? Porque no es para las naciones. La Biblia fue dada a los israelitas. ¿Ok? Vamos a leer. Sigue leyendo. Versículo 23. Ajá. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean la verdad. ¿Por qué? Porque Dios no quiere todo el mundo que vea esto. No es para todo el mundo ser la salvación. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Si ustedes saben que son israelitas, considérense especial. ¿Ok? Porque como dice la Biblia, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Ok? Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. ¿Ok? Son dichosos ustedes si saben que son israelitas. All right? No es para todo el mundo entender eso. Lee. Y haz temblar continuamente sus lomos. Ajá. Derrama sobre ellos tu ira, Ajá. y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Ok, esta Biblia, lo que yo quería de eso es dice, sean oscurecidos sus ojos para que no vean. No es para todo el mundo ver la verdad lo que dice esta Biblia. All right? Son los profetas, los que guardan los mandamientos, son los que van a entender esta Biblia. Vamos a leer ahora Salmo 111 y 10. No es para todo el mundo, pero como si tú quieres entender esta Biblia, mira lo que tú tienes que hacer. Pero tiene que ser israelita, tiene que ser uno de las 12 tribus, de los ser llamados negros, hispanos y nativos americanos. Salmos capítulo 111, versículo 10. Lee. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tú quieres la sabiduría, tú tienes que tener temor a Dios. ¿Temor a qué? Al juicio de Dios. Right? That's how you say judgment? Sí, juicio. Exacto. Sigue leyendo. Buen entendimiento Buen entendimiento. tienen todos los que practican sus mandamientos. Los que ¿qué? Practican sus mandamientos. Los que practican, lo que hacen, lo que andan en el camino de Dios, en sus mandamientos, son los que tienen el buen entendimiento. Si tú no andas en los mandamientos, ¿sabes qué? Tú vas a estar en oscuridad. Tú vas a estar por tropiezo. ¿Ok? Tú vas a tropezar en la palabra. ¿Por qué? Porque tú no estás guardando los mandamientos. Tú eres un hombre israelita y no estás enseñando eso. Tú estás enseñando romper la ley de Dios. No estás con tu barba, no estás con tu franja, no estás guardando el sábado. Tú vas a tropezar en la palabra. ¿Entiendes? Eso es lo que dice la Biblia. No es lo que decimos nosotros. Es lo que dice la Biblia. All right? Eso era todo. Dice, su loor permanece para siempre. Su loor permanece para siempre. Okay, esta palabra va a permanecer para siempre. Es lo que dice, es la ley de Dios. All right? Vamos a leer en el Apócrifa. En el Apocalipsis, capítulo 3 y versículos 17 y 18. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Porque mucha de nuestra gente dicen que son ricos, que están bien aquí en América, ¿verdad? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Ustedes creen que no tienen necesidad para saber la verdad. Ustedes están conformes diciendo que son hispanos, diciendo que son latinos, que son puertorriqueños, dominicanos, cubanos, latinoamericanos, ¿verdad? Ciudadanos americanos. Ustedes están conformes en esa basura, en esa mentira. ¿Entiendes? Lee. Y no sabes que tú eres un desventurado. ¿Que eres un qué? Desventurado. Desventurado, dice la Biblia. Tú eres un desventurado. Tú has dejado la verdad de la Biblia, la verdad de Dios, para una mentira. Tú eres un desventurado. Lee.
Miserable. ¿Un qué? Miserable. Tú puedes tener todo el dinero en el mundo, todo lo que tu corazón desea, pero tú eres un miserable si no sabes que tú eres un israelita. Ok. Si no sabes que Dios murió para ti, para guardar las leyes de Dios. Ok, lee. Pobre. ¿Eres qué? Pobre. Puedes tener todo el dinero en el mundo, pero todavía tú eres pobre. Lee. Ciego. ¿Qué? Ciego. Ciego, ciego. Tú puedes ver con los ojos, pero todavía eres ciego. Eso es los ojos espirituales, tan cerrados. ¿Entiendes? Lee. Y desnudo. ¿Y qué? Y desnudo. Puedes tener toda la ropa, puedes tener Gucci, Louis Vuitton. ¿Qué es lo que le gustan usar a la gente? Tiene Dolce Gabbana. Dolce Gabbana, Chanel. Toda esa ropa carísima, pero todavía tú estás desnudo. ¿Qué es lo que Versace. es desnudo? Vamos a entender eso ahora, ¿ok? Desnudo. Cuando la Biblia dice que tú estás desnudo, léeme Génesis, capítulo 3. Aguántame ahí, no lo suelte. Léeme el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 6 y 7. Cuando la Biblia dice que tú estás desnudo, en cuero, vamos a entender lo que dice la Escritura, porque nosotros tenemos ropa, en el mundo teníamos ropa, pero cuando dice desnudo, ¿qué es lo que quiere decir eso? Vamos a leer. Vamos a darle el entendimiento para que no tropiecen en la palabra de Dios. Lee. Génesis capítulo 3, versículo 6. Ajá. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, La mujer es Eva, ¿ok? Adán y Eva, la mujer Eva. Lee. y que era agradable a los ojos, Ajá. y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Para qué? Para alcanzar la sabiduría. Para tener entendimiento. Lee. Y tomó de su fruto, Sí. y comió. Ajá. Y dio también a su marido, Ajá. el cual comió así como ella. So, Adán también comió del árbol, ¿verdad? ¿De qué? De entendimiento, de sabiduría. Lee. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Fueron abiertos los ojos espirituales, ¿verdad? Lee. y conocieron que estaban desnudos. ¿Que estaban qué? Desnudos. Que estaban desnudos. Estaban desnudos. Lee. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque sabían que hicieron algo malo. Cometieron un pecado. Estaban desnudos. Léeme ahora Éxodo. Un comentario ahí Ajá. eso prueba que no era una manzana Exacto. de lo que comió Eva. Porque Era- la Biblia no dice manzana. La Biblia no dice manzana. Eso era una fantasía, una mentira que están enseñado en la iglesia. Eso fue una pintura que hicieron. Sí, sí. Pusieron una fruta. Exacto. O sea, la fruta más favorito del pintor. Ustedes están tropezando en la palabra. Estoy seguro que si fuera uno de nosotros en ese tiempo para pintarlo, lo hubieran poner un coco o un mango. ¿Ahora qué? O un guineo, Un guineo, right. Mejor dicho, guineo. un plátano. Damn, bro. Vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 32 y versículo 21. Desnudo. Todavía estamos buscando el entendimiento de desnudo. Cuando Adán y Eva entendieron que estaban desnudos. All right. ¿Qué es lo que es ser desnudo en el mundo? All right. 32, versículo 21 al 25. Éxodo capítulo 32, versículo 21. Ajá. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo El pueblo es Israel. que has traído sobre él tan gran pecado? Que Y- Arán le trajo al pueblo de Israel un gran pecado. Pecado, ¿ok? Lee. Y respondió Aarón, no se enoje mi señor. Ajá. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Israel es inclinado al mal, al pecado, ¿ok? Le gustan ser rebeldes, ¿ok? Le gustan la malicia. Lee. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. So, ¿qué quería el pueblo? Idolatría, dioses falsos. Lee. Porque a este Moisés, el varón que nos
sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que él, qué le haya acontecido, perdón. Ellos no sabían que iba a regresar Moisés del monte cuando fue a hablar con Dios. So, ellos se hicieron ídolos, ¿ok? Ídolos. Le dijeron a Aarón, haznos un ídolo y ese va a ser nuestro Dios. So, ellos estaban en ¿qué? Idolatría. Eso fue el pecado, ¿ok? La idolatría. Lee. Y yo les respondí, Ajá. ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió este becerro. So, ellos hicieron un becerro del oro, ¿verdad? Quemaron el oro e hicieron un becerro. Y ese fue el ídolo que ellos adoraban como un dios. Lee. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado. ¿Estaba qué? Desenfrenado. Desenfrenado, desnudo. ¿Por qué estaban desnudos? Porque estaban en pecado. Cuando dice la Biblia desnudo, es que están en pecado, ¿ok? Como dice la Biblia en el versículo 21. Dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Ahora léeme 25. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, El pueblo estaba desenfrenado, desnudo, en pecado. Lee. porque Aarón lo había permitido, Ajá. para vergüenza entre sus enemigos. Para vergüenza, habían pecado delante de sus, para vergüenza entre sus enemigos, ¿ok? So, desnudo quiere decir pecado, estar en pecado. Vamos a regresar al Apocalipsis ahora. Lee 17, 3 y 17 de nuevo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Ajá. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que Nuestro pueblo Israel, los ser llamados hispanos, le estamos hablando a ustedes principalmente, por eso que estamos hablando en español, para que entiendan los hispanos, los latinos. Esta palabra es para ustedes también, ¿ok? Los israelitas, ustedes dicen que están bien, creen que están en su tierra, creen porque son llamados dominicanos y tienen una isla pequeña, que están bien, porque son llamados puertorriqueños, ciudadanos americanos, que están bien. Ustedes no están bien si no saben que son los israelitas. Lee. y me he enriquecido Ajá. y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, Ajá. miserable, Son miserables, dice la Biblia. Lee. pobre, Sin esta Biblia, sin esta verdad, ustedes son pobres. Lee. ciego Ciego y desnudo. y desnudo. No son espirituales y están en pecado, dice la Biblia. Ciego y desnudo. No son espiritual y están en pecado. All right. Sin esta Biblia, sin esta verdad, sin estas leyes de Dios, ustedes son pobres, miserables, ciego y desnudo. All right. Sigue leyendo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, So, Jesucristo dice, compra oro de él. Ok, lee. para que seas rico, Para que seas ¿qué? rico, Ajá, y vestiduras blancas para vestirte, ajá. y que no se descubra la vergüenza de Y- tu desnudez. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, de tu pecado. Cúbrete con las leyes de Dios. Lo que dice la Biblia, lee. Y unge tus ojos con colirio. Y unge tus ojos con colirio. ¿Qué es lo que es colirio? ¿Verdad? Bueno, eso es tener los ojos espirituales abiertos. All right, lee. Para que veas. Para que veas las cosas espiritualmente, ¿ok? Para que entienda la Biblia como se debe de entender, como se debe de leer. ¿Tiene algo? Ese colirio es como tú tienes que ungirte con colirio. O sea, la palabra de Dios es el colirio. Colirio es como una... Era como una ubre, como una crema. Exacto. All right? Pero era una crema cara. All right? Como la Biblia. Eso porque dice, compra oro
de mí. Cristo. Cristo está diciendo, compra oro de mí porque yo sé lo que es bueno. La palabra es bueno. So, cuando tú compras ese oro que viene de Cristo, ahora tú puedes entender, comprar lo que es caro, que es la palabra de Dios. Right? Y tú te unges los ojos con el colirio, right? Lo que es el aceite caro, la palabra de Dios. Exactamente. Right? Con entendimiento. Gracias, Capitán Javier. Vamos a leer ahora el libro de San Juan, capítulo 8 y versículo 47. Tropezando en la palabra. Okay. Nosotros hemos tropezado en la palabra. Los que no tropiezan en la palabra son los que guardan los mandamientos. Si tú estás en religión, tú estás en la iglesia católica, tú vas a la iglesia los domingos, ¿verdad? Comes cerdo, tú eres un hombre sin barba, sin franja, una mujer en pantalones, tú estás tropezando en la palabra. Tú no conoces que tú eres israelita, no conoces que tú debes de guardar los mandamientos. Lee. San Juan capítulo 8, versículo 47. Ajá. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Los que son de Dios son los israelitas, los que guardan los mandamientos. Lee. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Aunque tu pastor, ¿verdad?, que dice que es un hombre de Dios, él no oye la palabra de Dios, porque él no es de Dios. ¿Ok? Esos caucásticos que se llaman católicos, que se llaman reverendos, esos no son de Dios. No oyen la palabra de Dios porque no es para ellos. La palabra es para las ovejas perdidas, los ser llamados hispanos, nativos americanos, negros, que son los israelitas. ¿Ok? Léeme ahora el libro de 1 Corintios capítulo 2 y versículo 1. Primer Corintios capítulo 2, versículo 1. Y vamos a leer hasta el 5. Así que, hermanos, Ajá. cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, Este es Pablo que está hablando, ¿verdad? Lee. no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, Él no fue con excelencia de palabra, con mucha palabra grande para que todo el mundo no entienda. Él vino humilde, ¿ok? Él era un hombre de la ley. Él fue a la escuela levítica para aprender la Biblia. So, Pablo sabía, pero él vino humildemente a la gente, ¿verdad? Lee. pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo. So, él vino bien sencillamente porque la Biblia dice que you know that scripture where it says Christ is Same. not that he's the same, but it's like it's not hard to be understood. See if you find something like that. Sigue leyendo. Y a este crucificado. Y So, él vino enseñando a Jesucristo. Él no vino con palabra grande. Él vino humildemente predicando la palabra de Jesucristo. Lee. y estuve entre vosotros con debilidad Ajá. y mucho temor y temblor. Mucho temor a qué? Al juicio de Dios. Lee. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, Ajá. de humana sabiduría, So, él no vino con la sabiduría del mundo. Él vino con qué? Con la sabiduría de la Biblia, con la palabra de Dios. Lee. sino con demostración del Espíritu y de poder, So, él vino con demostración. Él vino demostrando el poder del Espíritu. Que él era un hombre que se arrepintió. Él era Saúl, ¿verdad? Cambió su nombre a Pablo cuando él arrepintió. Él era uno que estaba matando a los cristianos porque lo que creían en Cristo. All right? Y él se arrepintió de eso. The simplicity that's in Christ. There you go. Vamos a leer eso. Léeme versículo 2 primero. Léelo de nuevo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2.
Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. So, Pablo vino predicando Jesucristo, lo sencillo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él no vino con muchas palabras grandes, persuasivas, con la sabiduría del mundo, como vienen los pastores que tuve en la televisión, ¿verdad? Predicando en iglesia grande, con mucha ropa cara. Él vino humildemente. Vamos a leer lo que tú tienes, capitán. 2 Corintios 11 y 3. Ajá. Mira lo que dice la Biblia de Jesucristo. Segundo Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Léelo de nuevo. Léelo otra vez. Pero temo que como la serpiente con su justicia engañó a Eva. Porque el serpiente, o sea, el diablo, engañó a Eva. Fácil, porque Eva tenía la ley. Con palabras persuasivas, Right, como dice exacto. la Biblia. Go ahead. Right. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque Cristo, la vida de Cristo, las palabras de Cristo son fácil para entender. No hay nada difícil. ¿Okay? Lo que lo hace difícil es con tu propio entendimiento, con tu propia manera de ser, como te conviene a ti. Eso es lo que lo hace difícil. Porque tú no quieres, es como el barro, right? La Biblia habla siempre del barro, right? El barro tú lo puedes manipular y lo puedes hacer y luego tú haces un jarro, right? Boom. El problema es que tú eres el barro duro. Tú necesitas agua de la palabra para ponerte más suave y así para que Dios te pueda poner en forma como está supuesto. Pero como mucha gente son egoístas, mucha gente son duros de servicio, right? ¿Qué pasa? No pueden entenderlo y eso es porque tropiezan. Okay. Regresa a 1 Corintios, capítulo 2 y 4. Yes, sir. 1 Corintios capítulo 2 versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas. So, Pablo vino sencillamente, ¿con qué? Con la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ok? Lee. De humana sabiduría, Él no vino con sabiduría humana del mundo mundial. Lee. sino con demostración del Espíritu y del Él poder. vino demostrando del Espíritu y de poder. ¿Ok? ¿Cuál es el Espíritu? Vamos a leer Juan 6 y 63. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. Él vino con demostración del Espíritu. Como dijo el capitán, esta Biblia es bien sencilla. ¿Por qué usted no la entiende? Porque no te la han enseñado como debe de ser enseñada. La iglesia se están engañando. ¿Ok? Es bien sencillo esta palabra. No es solamente Juan 3:16. La Biblia es más grande que eso. All right? Lee. El Espíritu, ¿El qué? el Espíritu El Espíritu. es el que da vida. El Espíritu es que da vida. So, Pablo vino en la demostración, en la demostración del Espíritu, la que te da vida. ¿Ve? La carne para nada aprovecha. La palabra, la sabiduría humana no te aprovecha. All right? ¿Ve? Las palabras que yo os he hablado son espíritu y La son palabra vida. de Jesucristo son espíritus. So,
Pablo vino hablando las palabras de Jesucristo. ¿Y qué? y son vida. La palabra de Jesucristo son vida. Eso es lo que te da vida. All right? La palabra de Jesucristo. No es la religión. La religión te da muerte. All right? Regresa a 1 Corintios. ¿Tú leíste el versículo 5? No. Lee. 1 Corintios capítulo 2, versículo 5. Ajá. Para que vuestra fe no esté fundada en las sabidurías de los hombres. Para que tu fe en Jesucristo no esté fundada en la sabiduría del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la sabiduría de hombre? Que Jesucristo es blanco, Dios es blanco, la iglesia se visita los domingos, se reúne los domingos, ¿ok? Se puede comer lo que se quiera, la ley no existe. Eso es la sabiduría del mundo. All right? Eso es la sabiduría del hombre. ¿Pero qué? ¿Qué dice la Biblia? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para eso vino Pablo, para eso vino Jesucristo, para eso vino los discípulos, para eso estamos nosotros, los profetas de Dios. Para que tu fe no sea fundada en la sabiduría de hombre, para que no siga tropezando en la palabra. All right? Te estamos dando el entendimiento. All right? Vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 5. El tema es tropezando en la palabra. All right? Ya no queremos que nuestra gente tropiecen en la palabra. Queremos que caminen en los mandamientos, andando en el camino de Dios. Son los mandamientos. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Ajá. Así ha dicho Jehová. ¿Quién? Jehová. Lee. Maldito el hombre que confía en el varón que confía en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre. Si tú confías en mí, en el capitán, en el oficial, en cualquier hombre, tú eres maldito. ¿Por qué? Porque el hombre puede caer. All right? El hombre puede, ¿cómo se dice? Fallecer, ¿right? Puede fallar. Fallar En la vida. Fallar en la vida. All right? No perder su vida, sino fallar. O puede ser la vida también. El fallo, o sea, si hay un escándalo o hay algo que pasa y después puede hacerte desviar de la palabra. ¿Por qué? Porque tú hiciste a ese hombre como el ídolo de todo esto. Exacto. So, no ponga tu fe en ningún hombre. Pon tu fe en Dios. Lee. Y pone carne por su brazo. ¿Por qué? Tú pones tu fe en el hombre. Y su corazón se aparta de Jehová. Ahí es cuando tu corazón se aparta de Jehová, se aparta de Dios, se aparta de esta Biblia. Cuando tú pones tu fe en hombre, cuando tú crees porque tú ves un pastor con una iglesia grandísima, con una congregación de miles de gente, que tiene carro carísimo, casa grande, tú le pones tu fe en un hombre, pero no, tú vas a caer. ¿Entiendes? Tú vas a caer si tú pones tu fe en hombre. Tú tienes que poner tu fe en Dios. ¿Ok? Comienza a poner tu fe en hombre, tú te vas a apartar de Dios. Vas a apartar del camino de Dios. All right? Salmo 118 y versículo 8. Salmos 118, versículo 8. Ajá. Mejor es confiar en Jehová. ¿Qué es lo que es mejor? Mejor es confiar en Jehová Es mejor confiar en Dios. Lee. que confiar en el hombre. Tú nunca vas a fallar. Tu fe nunca va a fallar si tú confías en Dios. Si el hombre en quien tú confías, ¿verdad? Como tú puedes confiar en nosotros, si nosotros estamos leyendo de la Biblia, si nosotros estamos predicando como dice la Biblia, all right? Vamos a leer a 1 Pedro, capítulo 4 y versículo 11.
Porque nosotros hablamos de Dios, hablamos de Jesucristo, igual que tu pastor, igual que tu reverendo, ¿verdad? Igual que tu iglesia, pero mira la diferencia. Lee. 1 Pedro capítulo 4 versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, que hable conforme a la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios, no use tu opinión, no use lo que tú crees que es verdad. All right? Ahí es que tú vas a caer. Tú tienes que ir conforme a la palabra de Dios, que es la Biblia. Lee. Si alguno ministra, Ajá. ministre conforme al poder que Dios da, Nosotros estamos ministrando al poder que nos dio Dios. Lee. para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Para que en todo sea glorificado Dios en Jesucristo. Nosotros no queremos en la gloria le va a Dios en el nombre de Jesucristo. Lee. A quien pertenecen la gloria Ajá, y el imperio ajá. por los siglos de los siglos. Amén. Porque le pertenece el mundo a Dios y a Jesucristo. All right, no es para nosotros. O si tú predicas esta palabra, tienes que ir de acuerdo a lo que dice la Biblia. All right? Así es que tú puedes, discern, discernir si nosotros somos de Dios o si tu pastor es de Dios. All right? Vamos a leer ahora Salmo, capítulo 19 y 7. Es bien sencillo, all right? Nosotros hablamos de la verdad. ¿Qué es lo que es la verdad? La ley es la verdad. Nosotros hablamos de la luz. ¿Qué es la luz? Las leyes son las luz. La Biblia es bien sencillo, all right? Pero tiene que saber cómo leerla, all right? Tiene que ir a una persona que está guardando los mandamientos. Lee. Salmos capítulo 19 versículo 7. Ajá. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. All right, so, si tú quieres ser perfecto, tú tienes que guardar los mandamientos, tú tienes que estar en la ley de Dios. Tu pastor no es perfecto si tiene una cara limpia, que no tiene barba, all right, no tiene franja en su ropa. Si tiene una esposa en pantalones, all right, no es perfecto. La ley es perfecto. Lee. Que convierte el alma. ¿Que convierte qué? El alma. La ley de Dios te convierte. No es un pastor predicando de ¿cómo se dice? Alms. Limosna. Or tithes. Limosna. Yeah, predicando de limosna. Eso no es perfección. All right? Eso no es un hombre perfecto. Porque es bueno para dar limosna, es el diezmo. Exacto, Right. diezmo. Si tu pastor solamente está predicando de diezmo, él te dice que la ley ya no existe, pero la ley del diezmo existe. Eso es hipocresía, eso es mentira. All right? Lee. El testimonio de Jehová es fiel. El testimonio de Dios es que Fiel. es fiel. All right? Lee. Que hace sabio al sencillo. ¿Qué hace qué? Sabio al sencillo. Que hace sabio al sencillo. La Biblia te da sabiduría. La ley de Dios es lo que te hace sabio. All right? So, léeme ahora Primer Reyes, capítulo 8 y versículo 61. Vamos a hablar un poquito de ser perfecto. All right? Porque muchos de nuestra gente dicen, ustedes creen que son perfectos. Ustedes creen que están, que todos son correctos y que pueden cumplir con las leyes, con toda la ley de Dios. La ley es lo que te hace perfecto. All right. Si tú estás guardando las leyes, tú eres perfecto. La Biblia dice que te convierte, te cambia tu vida para lo bueno. All right. Te hace perfecto. La ley es perfecto. Primer Reyes, capítulo 8 y versículo 61. Primer Reyes capítulo 8 versículo 61. Ajá. Sea pues perfecto vuestro. ¿Qué dice la Biblia? Sea pues perfecto vuestro corazón. La Biblia te está diciendo que sea pues perfecto tu corazón, tu mente. ¿Cómo tú vas a hacer tu mente perfecto?
guardando los mandamientos, estando en la Biblia. All right, lee. Para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos. ¿Andando qué? En sus estatutos. Como leímos en 2 Juan, versículo 6, andando en el camino de Dios, andando en sus estatutos. ¿Y qué? Y guardando sus mandamientos. No, rompiendo sus mandamientos. Y guardando sus mandamientos. Los mandamientos no existen. Y guardando sus mandamientos. La Biblia dice que tiene que guardar sus mandamientos. Eso es lo que hace tu mente perfecta. Lee. Como en el día de hoy. ¿Cómo en qué? Como en el día de hoy. Como en el día de hoy. Como en el día de hoy tenemos que guardar los mandamientos. Dios no cambia. Dios es igual ayer y hoy y para siempre. ¿Ok? Léeme ahora Mateo 5. You got something, Kat? Yeah, ve a Sirach, capítulo 34 y versículo 8. Hablando de la ley y la perfección y cómo nos convierte. Right? Porque mucha gente, como el capitán mencionó, que la gente nos critica, okay, nos dicen, oh, tú crees que tú eres perfecto, tú crees que tú sabes cómo mantener esos mandamientos. Well, yeah, sí, ¿por qué? Porque somos sinceros. Y la sinceridad usualmente ofende a la gente. Como Cristo. Cristo, la Biblia lo llama la piedra de ofensa. Right? So, ¿qué pasó? Era sincero. Él llamaba a la gente como era. Tú eres generación de víbora, generación hipócrita. Así él cantaba las verdades. Y nosotros vamos a hacer lo mismo. All right? Y también nosotros nos vamos a negar quién éramos nosotros también. Porque el mejor ejemplo de gente mala que convirtieron y fueron sinceros con sí mismos, somos nosotros. ¿Ok? Yes, a un tiempo algunos de nosotros éramos pillo, gente que robaba, gente que hacía droga y todas esas cosas. Y caminamos fuera de ese mundo y fuimos sinceros. Porque ya el abuso de nosotros era bastante y that was it. Teníamos que cambiar. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Pero mira lo que dice. ¿Okay? El libro de Eclesiástico, Sirach, capítulo 34, versículo 8. La ley se encontró perfecta. La ley, como nosotros leímos en Salmos 19 y 7. Sin mentiras. Sin mentira. Porque tu iglesia tiene una Biblia, lee un párrafo y después te da 3 horas de mentira. 3 horas de mentira. Come on, man. Están gastando el tiempo y no solamente están dejando que te roben y que te toquen los niños. Yo no voy a soltar eso. No puedo soltarlo, porque eso es lo que pasa. Lee. Y la sabiduría es perfección para una boca fiel. Right. Una boca fiel. Una persona que va a decir lo que Dios dice y que también va a hacer lo que Dios dice. No va a ser un hipócrita. No va a ser un parte de la generación de víbora que está en el mundo. All right? Va a ser sincero y va a hacer lo que Dios dice. Eso es otra mentira, otro tropiezo que te dice la iglesia. Nadie es perfecto, que solamente Jesucristo es perfecto, que solamente Jesucristo pudo caminar en las leyes perfectamente. Vamos a leer lo que dice Jesucristo, de su propia boca. Mateo 5 y 48. San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Ajá. Sed pues vosotros perfectos. ¿Qué dice Jesucristo? Sed pues vosotros perfectos. Sea ustedes perfectos. Lee. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como Dios que está en los cielos es perfecto, nosotros tenemos que ser perfectos. Si Jesucristo no está diciendo a nosotros que seamos perfectos, nosotros podemos ser perfectos. ¿Y qué nos hace perfecto? Como leímos en Salmo 19 y 7, la ley es perfecta. ¿Ok? Convirtiendo el ¿qué? El arma. Te cambia. All right? Te cambia ¿para qué? Para lo bueno. Guardando las leyes es bueno. Es perfección. ¿Entienden? Usted sabe que lo que es, capitán, si puedo argumentar. Nuestra gente ha sido esclavizada por mucho tiempo que ellos no se Exacto. pueden ver
en el espejo y ve perfección. Exactamente. Ellos ven todo lo negativo menos la perfección que Dios escribió a nuestro pueblo, diciendo, nos comandó a nosotros ser perfectos y nosotros nunca podemos ver la perfección en el espejo. ¿Por qué? Porque se han puesto límite. Yo estaba comentando a alguien esta mañana acerca de eso. Nosotros, por medio de la esclavitud y por medio de nuestros pecados, nosotros hemos puesto límite. Y nosotros le ponemos la mano a Dios y dicen, no, Dios, déjame que yo lo haga. Oye, no, deja que Dios lo haga. ¿Ok? No sea un vago, tú tienes que poner obra y cosas así, pero las obras que nos tocan son las palabras que Dios nos puso. Sigue los mandamientos. Eso es lo que tú tienes que poner obra con tu propia mano, no con tu propia mente y decir, yo lo voy a hacer como me da la gana. Como Caín. Caín hizo cosas que le dio, como él vio, perfecto en su mente, pero Dios no tuvo respeto a él. ¿Qué pasó? Tenía una cara seria. Estaba deprimido. Dios tenía que presentarse a él y decirle, tú no sabes que si tú no haces lo que yo digo, yo te voy a dar respeto hacia ti. Get that real quick. En Génesis capítulo 4. Un momento. Porque nosotros a veces se nos toca el espíritu de Caín. Y nosotros nos ponemos deprimidos sin tener razón. Génesis 4 y empieza el 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo, o sea, sobre tiempo, los niños crecieron a ser adolescentes y después luego llegaron a ser hombres. que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. O sea, la oveja. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. ¿Por qué? Porque estaba trayendo fruta y vegetales. Dios no quiere eso. Go ahead. Y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera, y decayó su semblante. O sea, se puso deprimido. Go ahead. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué te pasa, bro? ¿Por qué tú tienes esa cara? Porque tú tienes la cara de palo. Go ahead. Si bien hicieres, Si tú hicieras lo que yo te digo, no serás enaltecido. tú vas a ser enaltecido, tú vas a estar bien. Y si no hicieres bien, Ahora, si tú no haces lo que yo te digo, el pecado está a la puerta. tú estás rompiendo mis mandamientos, bro. Go ahead. Con todo esto, a ti te será su deseo. O sea, el deseo le pertenece ahora al diablo y no a Dios. Porque cuando tú rompes los mandamientos, tú estás cometiendo un crimen. Luego, ¿qué te toca a ti? Tú vas a ir a un camino donde tú no quieres ir. O sea, el deseo ahora no le toca a Dios, el deseo ahora le toca ¿a quién? Tú estás haciendo el deseo del diablo en vez de hacer el deseo de Dios. Eso es porque la Biblia dice, en la ley se va a encontrar perfecto y eso es lo que te cambia el alma. Tú estás haciendo las cosas mal, tú tienes oportunidad para cambiar. Eso sigue los mandamientos y cambia. Vamos a leer ahora el libro de Hebreos, capítulo 6 y versículo 1. Oye, ¿cómo se llama el libro? Se llama Hebreos. Okay, ¿a quién le está hablando la Biblia? A los hebreos, los israelitas. Okay. Esta Biblia no es para todo el mundo, entiendan. Lee. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Vamos adelante ¿a qué? A la perfección. A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. De obras muertas, de la ley de sacrificio. ¿Por qué? Porque cuando vino Jesucristo y murió para nosotros, ya la ley de sacrificio ya no existe. So,
La única ley que ya no tenemos que hacer, que tenemos que guardar, es la ley de sacrificio, porque Jesucristo fue el último sacrificio de nosotros. Ahora, Él murió por nuestro pecado, para darnos gracia y para qué? Para regresar a las leyes de Dios. All right? Porque si no, Jesucristo no hubiera murido por nosotros, nosotros ya fuéramos igual a las otras naciones. Vamos a seguir como estamos ahora, por debajo. Okay, sin Jesucristo, sin esta palabra, nosotros somos nada. Somos latinos, somos hispanos, somos cosas que son Regulares. mentiras. Ahora, eso es mentira, ser llamado latino, hispano. Hispano, ¿qué quiere decir hispano? Eso es de España, propiedad de España, es lo que quiere decir hispano. ¿Qué es lo que es latino? Latino es un lenguaje. All right, eso no es una persona, eso no es una nación. All right, lee. De la fe en Dios. So, la fe en Dios, de la fe en Dios. Vamos a leer Efesios 4 y 11. Estamos hablando de la perfección. ¿Qué es lo que te hace perfecto? ¿Quiénes son los que van a hacer? Van a llegar a la perfección, los que guardan los mandamientos. All right? Efesios capítulo 4 y comienza en el versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. So, él mismo constituyó a unos que Apóstoles, hay algunos apóstoles, a otros profetas, profetas, a otros evangelistas, Ajá. a otros pastores Ajá. y maestros, sí. a fin de perfeccionar a los santos para la obra ¿Para del... qué sirven los pastores, los profetas y quién? Los Los maestros. apóstoles. A fin de perfeccionar a los santos. Para perfeccionar a los santos. Para eso que estamos nosotros aquí predicando, los profetas de Dios. Para perfeccionar a los santos. Ustedes son los santos. All right? Vamos a leer santos. Porque nuestra gente no se ven como santos. Ellos creen que un ídolo hecho de Barro, cemento. de cemento, de oro o de plata es un santo. No, es un ídolo. Ustedes son los santos. So, nosotros estamos aquí para la perfección de los santos, de ustedes. All right? Vamos a leer. Salmos 148, versículo 14. Ajá, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. ajá. Alábenle todos sus santos. Alábenle en quién. Todos sus santos. El pueblo es Israel. Ok. Alábenle qué. Todos sus santos. So, el pueblo de Israel son los santos. Lee. Los hijos de Israel. ¿Los quién? Los hijos de Israel. No, la roca que parece un caucástico. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel son los santos. Lee. El pueblo a él cercano. El pueblo a él cercano. Nosotros somos los hijos de Dios. El pueblo elegido. Los santos. Los santos. Eso es perfección. Entendiendo quién tú eres. Guardando los mandamientos. Eso es perfección. No sigan tropezando en la palabra. Ustedes son los santos. All right? Regresa a Efesios 4 y 11. Efesios capítulo 4, versículo 11. No, a 12. 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perdón. Para perfeccionar a los santos para la obra de qué? Del ministerio. La obra es el trabajo. Ustedes tienen que hacer el trabajo, la obra, guardando los mandamientos, predicando la verdad en la tierra. ¿Para qué? Para que regrese Jesucristo para nosotros, para que el gobierno de Dios esté aquí en la tierra. Ustedes están dejando que tu opresor, ¿quién es tu opresor? El hombre caucástico principalmente. Las otras naciones son tus opresores. Ustedes dejan que ellos te manden, que ellos te den las leyes, que ellos te digan cómo adorar a Dios, ¿ok? Pero nosotros estamos aquí para la obra del ministerio, all right, para la perfección de los santos. Lee.
para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios somos nosotros. All right? Léeme ahora 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6. Primer Corintios, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ajá. Y sabiduría no de este siglo, Sabiduría no de este mundo como que diciendo que todo el mundo puede ser salvo, que ya el sábado no existe o que no se guarda, all right? Eso es la sabiduría de este mundo. Nosotros no estamos predicando la sabiduría. Esto es algo nuevo en la tierra. No es nuevo, pero para ustedes es nuevo. ¿Por qué? Porque nunca han escuchado la palabra de Dios como la estamos predicando nosotros, como se debe de predicar, como la predicó Jesucristo, como la predicó los discípulos, los apóstoles. All right, lee. ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. En que lo hablamos en misterio. ¿Por qué? Porque no es para todo el mundo entender. Lee. La sabiduría oculta, La sabiduría oculta. Lee. la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que cual Dios nos dio antes de los siglos, antes de hacer el mundo para nuestra gloria. Lee. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. La que los príncipes de este siglo conoció. Los príncipes, los que mandan en este mundo no conocen a Dios. All right. Lee. Porque si la hubieran conocido, Ajá. nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca habrían crucificado al Dios de gloria. Ustedes todavía están crucificando a Dios. Hoy en día, ¿cómo? Con la película, ¿cómo se llama la película esa? La Pasión de Cristo. Ustedes, los hispanos, los latinos, se ponen a ver esa porquería y se ponen a llorar porque ven al hombre blanco como un Dios. Ustedes creen que Jesucristo se parece a ellos, pero no es. Son capaces de prenderle vela a la televisión también. Exactamente. O como hizo una mujer con un partido de soccer, de fútbol, que él estaba persinando a todos los jugadores para que... Come on, man. Like, Ustedes están engañados con la sabiduría de este siglo, de este mundo. Léeme 1 Corintios 3 y 18. Primer Corintios capítulo 3, versículo 18. Ajá, Nadie se engaña a sí mismo. ajá, Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, ajá, hágase ignorante ajá. para que llegue a ser sabio. Tiene que ser humilde para que llegue a ser sabio. Lee. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Qué es lo que es insensatez? Foolishness. siendo bruto. Léelo de nuevo. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Ajá. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Sigue. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, Ajá. que son vanos. El pensamiento de los sabios son vanos, no son mentiras, ¿verdad? Creyendo en un Jesucristo blanco, en un Dios blanco, no sabiendo la verdad de la Escritura, son vanos. Lee. Así que ninguno se glorie en los hombres, Ninguno se gloria en tu pastor, en tu reverendo, en los testigos de Jehová, en religión, ¿ok? Eso es gloriando en hombre. Lee. porque todo es vuestro, Ajá. sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir,
todo es vuestro. So, todo es de Dios. Okay, los apóstoles que predicaron la verdad de Dios son de Dios. Lo que predicaron Jesucristo. All right. Léeme ahora Lucas, capítulo 16 y 15. You got something? El libro de Lucas, capítulo 16 y versículo 15. El libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 15. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Porque lo que los hombres tienen por sublime, ¿qué es lo que eso es sublime? Sublime. O sea, suave. Como lo tienen bien estimado. Sí, lo que el hombre tiene bien estimado, ¿verdad? Dios lo tiene por abominación. Ustedes tienen el hombre caucástico bien estimado. Right, tú lo tienes por excelencia, por belleza. Exactamente. Right, como el Cristo blanco, él lo Ustedes tiene ven como una pelo belleza. rubio, ojos azules, como sí, esa es perfección. algo perfecto, pero Dios lo ve como abominación, como lo Basura. es. Es basura, es porquería, es mentira. Lo que tú crees que es supremo es basura. Exactamente. Por eso que la Biblia dice que tú tienes que comenzar de nuevo. Yes, Tienes right. que ser como un bebé recién nacido, all right? Bebiendo ¿qué? Leche, no cosa pesada. Tienes que comenzar con lo básico, las leyes, guardando los mandamientos, sabiendo que tú eres israelita, all right? Así es que tú comienzas. Léeme ahora Mateo 13 y versículo 10. Tropezando en la palabra. Ya se acaba el tropezando. Hay que caminar recto en los caminos de Dios. San Mateo, capítulo 13, versículo 10. Let me get it. Léelo. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? So, los discípulos de Jesucristo le preguntaron, ¿por qué tú hablas en parábolas? Oye lo que él le dijo. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha dado saber los misterios del reino de los cielos. Porque a nosotros, los discípulos, los que siguen a Jesucristo, es dado los misterios. Por eso que Jesucristo hablaba en parábolas. Lee. Mas a ellos, ¿Mas a quién? mas a ellos A los demás no les es dado. no solo has dado. Son los misterios de qué? Del reino de los cielos es dado a quién? A los que guardan los mandamientos, a los discípulos de Jesucristo, a los que los siguen a él. All right? Los israelitas, no a los demás. All right? Léeme, eso era todo, right? 11, yeah. Léeme Salmo 78 y versículo 1. So, Jesucristo habló en parábola. ¿Por qué? Porque no es para todo el mundo entender esta Biblia. All right? Para nosotros es verdad, para nosotros es sencillo, pero a los demás van a tropezar, van a caer. All right? No lo van a ver. Lee. Salmos capítulo 78, versículo 1. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Qué dice la Biblia? Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Tenemos que dice, escucha, pueblo mío, pueblo mío, pueblo mío. ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. All right? Los elegidos de Dios. Escucha, pueblo mío, mi ley. Te está diciendo Dios, escucha la ley. All right? Lee. Abriré mi boca No, no. Inclinad. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Dónde está la palabra de la boca de Dios? En la Biblia. So, él te está diciendo que lee la Biblia y hagas la ley. ¿Ok? Pueblo mío, Israel. Eso es bien sencillo. Léeme ahora Osea. Para entender la parábola tenemos que ponerle, escuchar
la boca de Dios, la palabra de Dios. Poner oído, right? Oseas 12 y 10. Oseas capítulo 12, versículo 10. Jesucristo habló en parábola para que no todo el mundo entendiera lo que él estaba diciendo. All right? Oseas 12 y 10. Let me get it. Léelo. Y he hablado a los profetas. ¿Los quién? A los profetas. Dios le ha hablado a los profetas. Y aumenté la profecía. Ajá. Y por medio de los profetas usé parábolas. ¿Usó qué? Parábolas. So, Dios puso esta Biblia en parábolas. ¿Por qué? Para que no todo el mundo lo entendiera. Para ¿cómo se dice? Preservar la Biblia. Porque si el enemigo sabía que nosotros en los últimos días íbamos a saber a leer esta Biblia como se debe de leer, ¿tú no crees que él lo quemara o lo escondiera de nosotros? Pero él estaba tan how you say, tan orgulloso, tan, how you say, he was so sure that we weren't going to be able to read or find out the Ellos estaban tan seguros. Exacto. Right. El enemigo estaba tan seguro que tú no ibas a entender esta Biblia, que él te la dio como religión. Él dijo, toma, la nueva religión. Jesucristo es blanco, Dios es blanco. Nosotros somos los verdaderos judíos. Ustedes son hispanos. Toma la Biblia, toma la religión. Pero él no sabía que Dios le iba a dar a los profetas la Biblia. Se lo escribió en parábola para nosotros entenderla. ¿Y para qué? Para la perfección de los santos, para darte salvación, para darte entendimiento. All right? Eso era todo. Yes, sir. All right. Léeme ahora el libro de Lucas, capítulo 10 y versículo 21. Oh, You got something? yes. Okay. Un momento. En lo que tú lo buscas. Lucas 10 y 21. San Lucas capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. So, Jesucristo estaba alabando a Dios por esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Lee? Y las has revelado a los niños. ¿A quién? A los niños. Nosotros somos los niños, los hijos de Dios. Lee. Sí, Padre, porque así te agradó. So, Dios le dio la gloria, la gracia a Dios. Jesucristo le dio la gloria y la gracia a Dios. Lee. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ajá, Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. ajá. Ni quién es el Padre sino el Hijo. So, Jesucristo sabe quién es Dios. Lee. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A quien Jesucristo quiere revelarle la verdad, Él se la va a enseñar. No es para todo el mundo, tiene que entender. Por eso es que el tema se llama tropezando en la palabra. Tenemos que saber la verdad. Jesucristo es un hombre negro. Los israelitas son los nativos, hispanos, negros, ¿verdad? Que hoy en día se llaman así, pero son los verdaderos israelitas. All right? Ese entendimiento Jesucristo se lo ha dado a quien Él quiere. All right? Eso era todo. All right, léeme ahora 1 Juan. No. Brinca Juan 5 y 39. San Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Léelo de nuevo. Escudriñad. Escudriñar quiere decir examinar. Examina las escrituras.
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tú tienes que examinar la escritura, porque en la escritura está la vida eterna. All right? Aquí que tú vas a encontrar vida. En la iglesia católica va a encontrar la muerte. En religión va a encontrar la muerte. La verdad, la vida eterna en la Biblia. Lee. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la Biblia es la que da testimonio de Jesucristo. Aquí que tú vas a encontrar la verdad. En la Biblia. ¿Por qué? En la iglesia católica, en la iglesia pentecostal, en los muñequitos de los testigos de Jehová, ¿qué te pintan? Un Jesucristo blanco. Así que tú sabes que es mentira. ¿Por qué? Porque no va con lo que dice la Biblia, Right. que es un hombre de color. All right? Así que tú sabes que la iglesia te está hablando mentira, te está engañando. Examina la escritura con lo que dice, con lo que estamos diciendo nosotros y con lo que está diciendo la iglesia, las religiones. Examina a ver quién es que está diciendo la verdad. All right? Léeme ahora. Vamos a brincar a Mateo 13 y 11. San Mateo capítulo 3. Si tienen preguntas sobre la clase, hagan su pregunta, preparen su pregunta, ¿ok? San Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os ha dado saber los misterios del reino de los cielos. Ahí lo está diciendo de nuevo Jesucristo, que a nosotros nos has dado saber los misterios, los ocultos, ¿de qué? Del reino de los cielos. Mas a ellos no les es dado. ¿A quién? A los fariseos, a los que los saduceos, ¿verdad? Los que estaban en la ley de Moisés, los que no querían, conocer a Jesucristo. A ellos no fue dado. A las otras naciones no fue dado la sabiduría, el misterio de la Biblia. Lee. Porque a cualquiera que tiene se le dará Porque a cualquiera que tiene, y tendrá más. y tendrá más. Lee. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Lee. Por eso les hablo por parábolas. ¿Por eso qué? Les hablo por parábolas. Por eso que Jesucristo habla en parábola. ¿Ok? ¿Para qué? Para que algunos conozcan la verdad y algunos tropiecen en la verdad. Lee. Porque viendo no ven, Porque leyendo la Biblia no ven la verdad, y oyendo no oyen, oyendo la escritura no oyen la verdad, ni entienden. ni entienden. Eso es tropezando en la palabra. Lee. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ¿Cuál es la profecía? de oído oiréis, Ajá. y no entenderéis. Eso es profecía. Por eso que dice la Biblia, por eso que dijo el profeta Isaías, de oído oiréis y no entenderéis. Lee. Y viendo veréis, y no perseveréis. Porque es profecía que no todo el mundo va a recibir la palabra de Dios. Lee. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, O sea que engrosado, el corazón del pueblo de Dios, Israel, se ha engrosado. y con los oídos oyen pesadamente, Ajá. y han cerrado sus ojos. Ustedes cierran sus ojos espirituales, no quieren saber la verdad. Ustedes están conformes en qué? En el mundo, en la riqueza del mundo. Por eso que la Biblia te dice que tú eres miserable, ¿ok? Desnudo, ciego. Lee. Para que no vean con los ojos, Ajá. y oigan con los oídos, Sí. y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Ajá. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, Buenaventurados somos nosotros porque nosotros vemos la verdad como dice la Biblia, como debe de ser. Lee. y vuestros oídos, porque oyen. Ajá. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, Ajá. y no lo vieron. So, nosotros somos Dignos. dignos. Lee. Y oír lo que oís,
y no lo oyeron. So, no todo el mundo. Es un orgullo, es un, how you say, Un privilegio. un privilegio, es un, how you say, blessing. Es una bendición tener esta verdad, ¿ok? Es un privilegio saber la verdad, que somos los israelitas. So, nosotros no vamos, ¿cómo se dice? Waste. No vamos a gastar tiempo. Yeah, what's the word? Desperdiciar. No vamos a desperdiciar esta verdad. Se la vamos a regalar a nuestro pueblo para la perfección de los santos. Vamos a hacer la obra de Dios. All right? No estamos aquí para perder su tiempo. Eso era todo. ¿Leíste 17? No. Yeah. Oh, no, léelo. Dice, versículo 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. So, nosotros somos bendecidos por poder predicar esta palabra, porque muchos querían saber la verdad y no la entendieron. Los ojos estaban cerrados, sus corazones estaban cerrados. Léeme ahora. Proverbios 27 y 17. Porque ¿para qué sirven esta clase? ¿Para qué estamos aquí los 7 días de la semana predicando la palabra? Es para ayudar la perfección de los santos. All right. So ustedes tienen que, como dice el obispo, tienen que coger nota, escribir, leer para ti mismo, para que crezca en tu entendimiento. All right. Lee Proverbios 27 y 17. Proverbios capítulo 27, versículo 17. Ajá. Hierro con hierro se aguza. ¿Cómo? Hierro con hierro se aguza. Hierro con hierro se aguza. Eso quiere decir que para se afila, ¿verdad? Sí. La Biblia es un, ¿cómo se dice? Un weapon. Una arma. Es una arma, ¿verdad? Y para saber usar esa arma, tú tienes que, ¿qué? Practicar. Tienes que practicar. Hierro con hierro Se aguza. se aguza. So, tú tienes que buscar, congregar con los demás que saben que son Israel y tienen que practicar la arma, ¿verdad? Afilar el cuchillo, tu espada. La Biblia es tu espada. Para poder saber usarla, tú tienes que practicar la palabra, estar en la palabra. Okay. Tú usas una piedra para afilar, right? So, para eso estamos aquí todos los días. No, so you don't take it for granted. No la tomen, No lo tome por... no lo menosprecies. no lo menosprecie. No menosprecie estas clases. Esto es algo especial. ¿Para qué? Para poder levantar al pueblo de Israel. Para eso que sirven estas clases. Okay. Esto no es como en la iglesia católica, que es solamente una persona está predicando y usted dirá más, amén, 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 alabado sea el Señor. Yeah, sin saber, oh my God, man, eso me molesta, bro. Tú tienes que tener tu Biblia, all right, lee por ti mismo a ver si es verdad lo que estamos diciendo. Amén. All right. Para Amén. eso sirven estas clases. Sí, así es que ustedes hacen ahora mismo. Amén. Tienes razón, hermano. Sí, amén. Como que cállate ya. Eso es lo que realmente lo que uno está diciendo. Amén. Sí, gloria a Dios. Sí, sí, sí. Gloria a Dios. Amén. No, amén. Vamos a cerrar con esta parábola de Jesucristo. Sea sincero. Lee Mateo 25 y versículo 14 hasta el 30. Vamos a leerlo un poco rápido, porque se está yendo el tiempo y queremos abrir para las preguntas. Mateo capítulo 25, versículo 14. Ajá. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ajá. Y a uno dio 5 talentos. So, le entregó sus bienes, le entregó a unos 5 talentos. Y a otro 2. Ajá. Y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. So, Dios le le dio a cada uno su talento conforme a qué?
a su capacidad. Ajá. Y luego se fue lejos. So, luego se fue, esta parábola es de Jesucristo. Luego se fue Jesucristo, regresó a los cielos con Dios, ¿verdad? Le dio el talento, le dio la Biblia, le dio el entendimiento a algunos 5, a uno, a que conforme a su capacidad. Lee. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Él fue y negoció con el talento que le había dado Jesucristo. Lee. Y ganó otros 5 talentos. Y ganó 5 talentos más de los 5 que tenía. Lee. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. So, ese usó su talento y ganó dos talentos más. Lee. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra So, ese guardó el talento que tenía en la tierra. Lee. y escondió el dinero de su señor. Y la escondió, no hizo nada con él. Lee. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos Ajá. y arregló cuentas con ellos. So, él vino a arreglar la cuenta con sus siervos. Lee. Y llegando él, que había recibido 5 talentos, Ajá. trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ajá. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. So, Jesucristo, ese es el que regresó, le dijo a su siervo, buen siervo fue. ¿Por qué? Porque hizo el talento hizo más talento de lo que le dio a Jesucristo. Lee. Sobre poco has sido fiel, Ajá. sobre mucho te pondré. So, por ser fiel en poco, Dios le puso mucho, le dio mucho, le dio bendición mucha. Lee. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el cielo de Dios, ¿verdad? En el gozo de tu Señor. Lee. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Ajá. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. So, el que le dio 2 talentos, le ganó 2 más talentos. So, por ser fiel en ese poquito, a Jesucristo le bendició en mucho. Lee. Entra en el gozo de tu Señor. Dijo, entra al reino de Dios. Lee. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro. So, él sabía que Jesucristo era un hombre duro. Ese otro tropiezo que te dice la iglesia, que Jesucristo es un hombre que hablaba suave, efeminado. Alabaré. Exactamente. La Biblia dice que es un hombre que duro, fuerte, hablaba fuerte, un hombre duro. All right, lee. Que ciegas donde no sembraste. Que ciegas donde no sembraste. So, Jesucristo no está aquí con nosotros sembrando. Los que están sembrando somos nosotros. Él nos dio el talento. A ese hermano le dio 5 talentos. A mí me dio 2 talentos. A otro hermano le dio 1 talento. Ahora depende en nosotros qué vamos a hacer con ese talento. Exacto. Nosotros le estamos dando talento a ustedes. ¿Para qué? Para que ganen más talento. So, este último, al que le dio 1 talento, ¿qué hizo? Vamos a leer, sigue leyendo. Y recoges donde no esparciste. So, Jesucristo no está aquí con nosotros. Dice aquí que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. So, Jesucristo no está aquí haciendo el trabajo. Estamos aquí nosotros haciendo el trabajo por Él. Lee. Por lo cual tuve miedo. Pues él tenía miedo de Jesucristo, ¿verdad? Porque era un hombre duro que recoge donde él no sembró. Lee. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. So, Jesucristo le dio un talento para que él aumentara y él no hizo nada con el talento. Eso es igual que ustedes que saben que son Israel y no están haciendo nada con ese talento. No Saben dicen la nada. verdad de la Biblia y no hacen nada con ese talento. No dicen, no enseñan, no predican, no hacen la obra, no hacen el trabajo. Ustedes tienen razón, pero
Tienen miedo yo no sé, yo enterrando no el puedo. talento. Ustedes son igual que este siervo que enterró el talento y no hizo nada. Lee. Respondiendo su señor, le dijo, siervo malo. ¿Siervo qué? Malo. So, ¿ustedes creen que sabiendo que Israel está andando cómodo en su casa, no está haciendo el trabajo, ustedes son igual que este siervo? Jesucristo lo llamó un siervo malo. Lee. Y negligente. ¿Y qué? Y negligente. Negligente. Lee. Sabías que ciego donde no sembré Ajá. y que recojo donde no esparcí. Sí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, Ajá. y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Ajá. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. So, Dios te quitó el talento, te va a quitar el talento. ¿Por qué? Porque tú no hiciste el trabajo, no aumentaste el talento. So, te lo va a quitar y se lo va a dar a otro. Lee. Porque al que tiene le será dado, Ajá. y tendrá más. Ajá. Y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Aún lo que tiene se le será quitado. ¿Por qué? Porque es un vago, un malo, un negligente. Ustedes no pueden negar la verdad y no hacer nada con ella. Tienen que aumentar, tienen que traer el fruto de Dios. All right? Lee. Y al siervo inútil, Ajá. echadle en las tinieblas de afuera. Wow. Allí será el lloro y el crujir de dientes. So, tú vas a estar en el infierno, tú vas a estar fuera del reino de Dios. Si tú sabes la verdad de la Biblia. So, esta es la parábola, te estamos dando el entendimiento para que no tropiece. Si tú sabes que eres Israel, si sabes que los ser llamados negros, hispanos y nativos americanos son los israelitas, que Dios es negro, que Jesucristo es negro, tienes que predicar la verdad. No gaste tu talento, no entierre tu talento, no sea negligente en esta obra. All right? Es hora para despertar, como leímos en el principio de la clase. All right? So, con eso vamos a abrir la clase para las preguntas. Dice Angeliza Israel. Hey. Tenemos que bautizarnos según Hechos 10, 44 y 48. Vamos a leerlo. El bautizo de agua ya no se hace. ¿Ok, Angeliza? El bautizo de agua. Si tú quieres bautizarte en agua, tú lo puedes hacer, pero ya eso no se hace. All right? Vamos a leerlo. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 48. Mientras aún hablado Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos los que han recibido el Espíritu Santo? ¿Cuál versículo tú estás? En el 47. Léelo de nuevo. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. So, como dije, si tú quieres bautizarte en el agua, no es pecado, all right? Pero la Biblia, ya el bautizo ya no existe, all right? Ya no se hace. Eso era antes de venir Jesucristo. Estaba, ¿quién era? Juan el Bautista estaba bautizando en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer. Ahí te dice mismo aquí en el 16. Léelo. Hechos capítulo 11, versículo 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, Ajá.
Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí lo tiene. Okay. Juan bautizó con agua, mas nosotros, ¿qué? Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ok, es el nuevo bautizo, ok, recibiendo el Espíritu Santo. ¿Cuál es? Las leyes. All right? Ese es el bautizo nuevo. Dice el libro de Enoch. Dice Farida 077. El libro de Enoch. ¿Es correcto para leer? No. Ese libro no está en la Santa Biblia. All right? Eso no es un libro que está en la Biblia. Dice ella misma también, los nativos andaban desnudos o son mentiras de los blancos. Ellos andaban desnudos después que llegaron los blancos y le quitaron toda su riqueza. ¿Por qué? Porque ellos vieron la riqueza de los ser llamados indios, que tenían oro, tenían diamantes en su ropa. Los niños estaban jugando con Esmeralda, esmeralda, ¿verdad? rubí, diamante. Ellos, eso es lo que vieron, la riqueza. En la arena. La riqueza de los indios, y se lo quitaron, lo desnudaron. A ver. Ellos sabían que eran de la tribu perdida. Sí. Sí. All right. Cuando uno lee el libro de Segundo Esdras, capítulo 13 y 46, nosotros venimos a este lado del mundo para guardar los mandamientos. Okay. Muchas de las cosas que se encuentran en la tierra, como how you say, like the pyramids and stuff like Los that. pirámides. Los pirámides. Muchos de los misterios. Muchos de los misterios, mucha de la historia de los ser llamados indios, ¿verdad? Que estaban en este lado del mundo, está escondido al público. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que nosotros sabemos la verdad. ¿Alguien me puede ayudar con Segundo Crónico 7 y 9? Did Solomon keep the Feast of Dedication? I'm a bit confused. Vamos a leerlo. No creo que no, porque yo creo que the Feast of Dedication. Esa es otra dedicación. Yeah, right. Eso no es la dedicación que se encuentra en el Apócrifa. Porque acuérdate que esa historia fue antes de Salomón. ¿Okay? Él dedicó el templo. Esa fue la dedicación, el templo a Dios. Segundo Crónica 7 y 9. Segundo Crónica, capítulo 7, versículo 9. Al octavo día hicieron solemne asamblea, Ajá. porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días. ¿La qué? La dedicación del altar en 7 días. Esa fue la dedicación que guardó Salomón. Lee. Y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. So, celebraron la dedicación del altar en 7 días. Eso no es la misma dedicación que se encuentra en el Apócrifa. All right? Porque la dedicación en el Apócrifa fue cuando ganaron la batalla contra los griegos, que dedicaron de nuevo. Eso fue una rededicación. Exactamente, una rededicación del templo que estaba destruido, que estaba abominado por los ser llamados griegos, los edomitas. Ya se acabó la pregunta, no hay más preguntas. Sí, hermanos y hermanas, acuérdense, no sigan siendo tropezados con la palabra, no pierdan su talento. Si tú sabes que tú eres Israel, ¿verdad? Si tú has sido bendecido con esa verdad, que tú eres Israel, que tú eres del pueblo elegido, tienes que predicar la palabra. No pierda tu talento en la iglesia católica, en la iglesia pentecostal. Sal de eso es porquería, pura babosería. Right? Esto es la verdad, no pierda tu talento, para que no pierda el reino. All right? So, con eso vamos a decir shalom, feliz sábado.
Shalom. Shalom. Feliz Shalom, sábado. hermanos y hermanas.